Yo quiero compartirte una palabra justo que nos va a animar con esta visión y nos enseña cómo acercarnos a Dios con confianza, con seguridad, no por algo que tú y yo hemos hecho o podamos hacer, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Estamos en Hechos 10, verso 19. Si tú lo tienes, puedes decir amén. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nuestro tema del día de hoy es: acércate a Dios. Toca al que está a tu lado, anímalo, dile: acércate a Dios, acércate a Dios. Toca a tu otro vecino y dile: acércate tú también, díselo, tú también acércate. Necesitamos a Dios. ¿Cuántos creen eso? Y hoy vamos a aprender cómo y por qué acercarnos a Él. Inclina tu rostro conmigo y oramos juntos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Como hoy vamos a aprender, gracias por el acceso que tenemos a ti, gracias a la obra de Cristo Jesús. Padre, perdónanos si hemos descuidado la búsqueda de tu presencia. Perdónanos si en las ocupaciones de la vida hemos sido negligentes, pero hoy creemos que tú nos vas a hablar y que tienes una palabra que nos va a animar, nos va a exhortar, pero no nos va a desanimar. A lo contrario, nos va a animar a buscarte, a acercarnos a ti para poder disfrutar de aquella bella relación para la cual tú nos diseñaste. Háblanos en este día, es en tu nombre que lo pedimos, y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Acércate a Dios. Aunque el cristianismo es, hablando desde una categoría quizá sociológica, es una religión organizada, y aunque tiene obviamente un sistema de creencia y dogma y credos y doctrina, el cristianismo es mucho más que eso. No deja de ser esas cosas, pero es mucho más que eso, porque la Biblia nos enseña que Dios nos creó desde el origen, desde el libro de Génesis, y a lo largo de toda la escritura y la revelación del plan redentor de Dios para la humanidad, aprendemos que Dios siempre ha querido, más que darnos una religión o un sistema de creencia, ha querido una relación con nosotros. Esto es algo maravilloso, que el creador de los cielos y la tierra, el Dios autosuficiente, quiera una relación contigo y quiera una relación conmigo. ¿Cuántos le dan gracias? Esto es algo extraordinario, es algo que impulsó al salmista a decir: ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Qué soy yo, Dios, para que tú me consideres, te preocupes de mí? Pero esta es la hermosura del amor de Dios, no solo hacia su creación, pero hacia sus hijos, que gracias a la obra de Cristo Jesús han sido ahora partícipes, han sido hechos hijos e hijas y son parte de la familia de Dios. Sin embargo, cuando evaluamos la práctica del cristianismo, la realidad es que muchos de nosotros, aunque seamos partícipes de esta religión y nos consideremos adherentes del cristianismo, para muchos de nosotros no hemos experimentado una verdadera cercanía con Dios. No hemos disfrutado de su presencia de una manera plena. Y si tú has participado o vienes a la iglesia o estás familiarizado con las cosas de Dios y la Biblia y de Jesucristo, pero no has cruzado ese límite
de irte a más de una experiencia de fin de semana, una experiencia de religión, a poder decir: yo realmente conozco a Dios. No de oídas, no por asociación, no por conexión religiosa, sino lo conozco personalmente. Él es mi Dios, Él es mi Padre, yo soy su hijo. Esa intimidad, esa relación profunda es para la cual Dios nos creó, y es el por qué Dios envió a su Hijo, para que fuéramos reconciliados a Él. Sin embargo, como los oyentes de esta carta a los hebreos, una comunidad de creyentes, tanto gentiles, es decir, no judíos, como también judíos, que en el primer siglo estaban experimentando persecución, pero el escritor de Hebreos les habla a ellos, no a no creyentes, no a la gente fuera de la iglesia, por decir, sino a los que estaban adentro, y les dice: miren, incluso ustedes que son parte de este sistema de fe, necesitan seguirse acercando al Señor, y necesitan acercarse confiadamente, porque Cristo preparó un camino. El escritor de Hebreos entendía que incluso los cristianos a veces nos obstaculizamos al acceso que ya tenemos a la presencia de Dios, porque no hemos comprendido por qué importa que nos acerquemos a Dios y el cómo acercarnos a Dios. A veces quizá tú lo has escuchado en alguna ocasión, o tal vez tú lo dijiste o lo pensaste cuando empezaste a escuchar del cristianismo y te querías acercar. Y a veces lo que impide a mucha gente acercarse a Dios son las malas experiencias que han tenido en una iglesia o en el cristianismo o en una religión, y dicen cosas como: yo no quiero ir a una iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Yo no quiero ir a una iglesia porque en la iglesia hay gente falsa. Yo no quiero buscar a Dios, a una religión, porque siento que solo se trata de reglas, o solo se trata de seguir sus normas, solo se trata de un legalismo, de una religión, y no es algo real. No se preocupan de ti, no te aman genuinamente. Pero el escritor de Hebreos le habla a una comunidad que, aunque no estaban experimentando los mismos desafíos modernos que tenemos tú y yo, sin embargo estaban experimentando muchos de los mismos problemas del corazón del ser humano, porque la tecnología se puede desarrollar y a lo largo de las edades la gente cambia, la cultura se desarrolla, pero los problemas del corazón son los mismos. La necesidad de ser amada perdura, la necesidad de pertenencia, la necesidad de experimentar satisfacción, de encontrar tu lugar. Todo ser humano se enfrenta con estas importantes preguntas, y el escritor le dice a estos creyentes que se estaban alejando de la presencia de Dios debido a la persecución, debido a un legalismo, debido a creer que tenían que sostener leyes y prácticas del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Pero él comienza a tocar su enfoque, a tocar su corazón y a decirles: no necesitan ustedes en sus obras ganarse un acceso que Cristo ya compró por ustedes. O sea, el acercarte a Dios no se trata de lo que tú puedes hacer o yo puedo hacer para ganarme su favor. Acercarme a Dios consiste en creer en aquel que ya abrió el acceso para mí. Aquel que no solo abre camino, pero es el camino al Padre. Y lo primero que nos enseña el escritor en Hebreos capítulo 10 es que si tú y yo queremos acercarnos a Dios y crecer en nuestra relación con Dios y intensificar nuestra búsqueda de Dios, lo primero que debemos hacer es superar uno de los obstáculos más grandes que nos impide a tener comunión con Dios, y eso es el temor. El escritor dice: si quieres acercarte a Dios, acércate sin temor. Vuelve conmigo a Hebreos capítulo 10 y estamos en el verso 19. Y nota conmigo que el escritor comienza esta porción de versículos con una frase que en el español emplea dos palabras, pero en el idioma original es solo una palabra. En el griego es solo una palabra que nos da a entender que lo que él está a punto de decir está directamente conectado a cosas que ya dijo. En otras palabras, del verso 1 al 18, el escritor da justificaciones para las cuales luego en el verso 19 y adelante
da un mandato, da un imperativo, y él dice: acércate a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué me puedo acercar a Dios confiadamente? Por todo lo que él nos dice del verso 1 al 18, que justifica ese acercamiento. Pero antes de explicarte los motivos por los cuales podemos acercarnos, mira el reto que él nos da. Verso 19 al 22 dice aquí: así que, hermanos, nota que ese así que está conectado a algo que ya dijo. Ahorita veremos eso en un momento. Pero él dice: así que, hermanos, teniendo libertad. ¿Tenemos qué? Libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Ahí está la instrucción. ¿Qué debemos hacer? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces el escritor nos dice, este es el imperativo: acércate a Dios. Pero antes de dar el imperativo, nos va sumando el por qué podemos acercarnos y cómo debemos acercarnos, y describe un acercamiento con libertad, con un corazón sincero, un acercamiento que parece ser no obstaculizado por nada. Dice: nada te está impidiendo que te acerques. En otras palabras, se le está diciendo: acércate sin temor. Pero ¿por qué me puedo acercar a Dios sin temor? Vuelve a ese así que conmigo del inicio del verso 19. El escritor dice: puedes acercarte a Dios porque del verso 1 al 18 él nos ha hablado de cómo Jesús es superior a todos los sumos sacerdotes y servidores de Dios en el Antiguo Testamento, particularmente aquellos que sirvieron en el sistema levítico o el sistema sacrificial. El escritor de Hebreos emplea a lo largo de su carta mucho simbolismo del Antiguo Testamento y conceptos del Antiguo Testamento, porque nos va revelando que las historias del Antiguo Testamento no son historias aburridas, no son historias obsoletas, no son historias que ya no aplican a nuestra vida, sino que las historias y los símbolos y las figuras y los conceptos del Antiguo Testamento preparan nuestra mente para entender la persona y la obra de Jesucristo. O sea, el escritor de Hebreos nos está diciendo: el sistema sacrificial dentro de la ley de Moisés y el rol de un sumo sacerdote vienen a ser prefiguras o sombras de aquel gran sumo sacerdote, que no solo él prepararía el camino, pero que él mismo es el sacrificio, el sustituto perfecto. Cristo es el Cordero de Dios y es también el gran sumo sacerdote. Él es el sacrificio y él es el que resucitó al tercer día, y él es el que trazó el cielo, rompió el velo, entró a la presencia de Dios y nos da ahora acceso al lugar santísimo. O sea, el escritor en los versos, no los vamos a leer todos porque no tenemos tiempo, pero en el contexto el escritor comienza a describir un poco del sistema sacrificial y de los niveles de acceso al templo. Y tienes que entender que el tabernáculo o la tienda de reunión, que luego fue reemplazada por el templo de Salomón, tenía diferentes puntos de acceso. Tenía lo que llamaban el patio, tanto en la entrada del norte como en la entrada del sur había un patio de los gentiles. Uno de esos patios también era conocido como el patio de las mujeres. Ahí podía estar la gente común, ahí es donde entraban incluso gentiles y podían tener algún tipo de interacción con el sistema religioso, pero hasta allí. Luego venía el lugar santo, venía un segundo punto de acceso, y por último estaba el lugar santísimo. Y entre el lugar santísimo y el lugar santo había un velo que separaba ese punto de acceso. En el lugar santo, en ese espacio, se podían hacer los sacrificios y allí trabajaban los sacerdotes. Pero el lugar santísimo solo se podía accesar una vez al año en el día de expiación.
Y era cuando el sumo sacerdote, después de hacer sacrificios, tomaba de la sangre de aquel animal y entraba hasta el lugar santísimo y rociaba sangre sobre la silla de expiación. Y tenía diferentes instrucciones que el libro de Levíticos daba, muy específicas, en orden muy específico, que ese sumo sacerdote tenía que seguir cada instrucción en ese día de expiación. En otras palabras, para los judíos, el acceso al lugar santísimo, que era ese tercer punto de acceso exclusivo, donde estaba el arca del pacto, donde Dios manifestaba su presencia, no cualquier persona podía entrar ahí, solo el sumo sacerdote una vez al año en el día de expiación. O sea que el acceso al lugar santísimo era exclusivo. ¿Era qué? Pero ahora el escritor de Hebreos está diciendo: todos los que han creído en Jesucristo pueden entrar libremente. El gentil no se tiene que quedar en el patio de los gentiles. La mujer no se tiene que quedar afuera. Los hombres no solo pueden entrar al lugar santo y quedarse con los sacerdotes. Todos, mujeres, gentiles, marginados, extranjeros, forasteros, todos los que han creído en Jesucristo, escucha esto, puedes entrar libremente, sin temor, hasta el lugar santísimo. Y la pregunta es ¿por qué? Qué increíble, porque a veces tú y yo ni siquiera nos hemos dado cuenta de la magnitud de lo hermoso que tenemos, porque no comprendemos el precio de lo que tenemos en nuestras manos. Es como nuestros hijos pequeños, a veces con una falta de gratitud critican y murmuran y reniegan porque no les gusta su casa y no les gusta su vecindad. Y mamá, no me voy a comer esto porque no me gusta el platillo, porque ellos no entienden lo que es trabajar. ¿Cuántos papás dicen amén? Malagradecidos dicen: quisiera vivir en otra casa. Pues ponte a chambear y cómpratela. Porque como desconoces el costo de los beneficios que disfrutas, hablas a la ligera y no valoras. Y así somos tú y yo. Venimos a la iglesia y en el servicio estamos desinteresados. O sea, ¿cuál es el gran rollo de que yo tenga acceso al lugar santísimo? Esto lo hago todos los domingos, porque desconoces el costo de tu acceso. Porque no valoramos el platillo servido a la mesa. Porque no valoramos el ser no huérfanos, sino hijos. Y el escritor nos recuerda: el acceso al lugar santísimo, el acceso a la presencia de Dios no fue idea nuestra, no fue iniciativa nuestra. Es más, en el contexto él dice: si fuera idea nuestra, estaríamos presentando sacrificio todos los domingos, porque nunca superaríamos nuestro pecado. Llegaríamos a Templo Betania con nuestras camionetas ediciones tejanas, amarrando bueyes y machos cabríos y animales y aves para venir a presentar sacrificio, solo para poder acercarnos al altar y a la presencia de Dios. Pero el escritor dice: ya no tienes que traer machos cabríos y ya no tienes que traer animales, porque por la sangre de Cristo Jesús puedes entrar libremente a la presencia de Dios. Toca al que está a tu lado y dile: valora lo que tienes, anímalo, valora lo que tienes. Sé que tienes necesidad, sé que estás pasando desafíos, pero si hoy estás en la casa de Dios, hoy estás viendo en línea y tienes aliento de vida y tienes acceso al lugar santísimo, eres bendecido, eres prosperado. Valora lo que Cristo compró para ti. Yo sé que como niños pequeños nos acostumbramos a comer buena comida, y a que mamá cocine y limpie, y que mamá trabaje y que papá trabaje y que pongan comida en la mesa. Y ya estamos tan acostumbrados que no valoramos. Así somos cuando llegamos a la casa de Dios. Pero no cometas ese error. Detente y reconoce: esta mesa está bien servida y esta comida costó mucho. Este acceso fue a precio de sangre. Esto que yo disfruto de tener, este ambiente, esta paz, este gozo, esta comunión con los hermanos en la fe, de que yo pudiera estar en 1001 otros lugares, pero estoy aquí por la gracia de Dios.
Estoy aquí porque Dios me ha amado, porque a Dios me ha favorecido, porque Dios se pudo haber desinteresado de mí, pero Dios dijo: tengo un propósito para su vida, tengo algo para su vida, y voy a bendecir a sus hijos, y voy a tocar su descendencia, y voy a romper sus cadenas. Es porque Dios envió a su Hijo que tú y yo tenemos acceso a su presencia. Y si tenemos relación, y si tenemos la posibilidad de acercarnos, es porque Dios se acercó a nosotros. Desde el origen de la historia de la humanidad, desde el inicio de la Biblia, Dios siempre ha querido tener una relación con nosotros. Esto no se trata de ser adherentes de una religión, de venir los fines de semana y sentirnos muy morales, de cumplir con algo, de ser buenos ciudadanos y buenos tejanos que los domingos vamos a la iglesia. Esto se trata de más que esto. Se trata de conocer a Dios y caminar con Dios. Dios nos invita a una relación rica y profunda e íntima, no una relación mecánica, no una relación superficial. Pero ¿por qué tenemos este acceso? El escritor nos dice: es por la sangre de Cristo Jesús. Él pagó por nuestros pecados, Él abrió el camino. Dice el verso 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Mira el simbolismo ya esclarecido en manifestación. O sea, el escritor nos está diciendo: ese velo que separaba en el templo el lugar santo y el lugar santísimo, el punto de acceso, cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, ese velo fue roto. Y el escritor nos esclarece el simbolismo y dice: el velo es su carne. Como el velo fue roto, su cuerpo fue entregado y sacrificado para nuestra salvación. Y gracias a que su cuerpo fue, para seguir la analogía, roto, quebrado por nosotros, el acceso se abrió para tener una relación íntima con Dios. Ahora, ¿qué es intimidad? Cuando tú y yo hablamos de intimidad, lo que la intimidad significa en esencia es conocer a alguien plenamente y ser plenamente conocido. La intimidad consiste en confianza. Por eso cuando tú no confías en alguien, no puedes ser quien tú eres libremente. No puedes participar de una verdadera intimidad con esa persona, porque hay una desconfianza y no te sientes para ser libre y conocer plenamente y ser plenamente conocido. Entonces pones barreras de formalidad o barreras de desinterés o lo que sea. Pero cuando alguien confía en una persona y participa de una intimidad, usamos lenguaje espacial para describir esa relación y decimos, por ejemplo, tengo una relación cercana con esa persona. ¿Ves el lenguaje espacial? O decimos, tengo una relación profunda, no superficial, profunda. Y no estoy lejano, estoy cercano a esa persona, porque es una manera de decir que cuando estás en proximidad lo ves todo. Mira, aquí en la iglesia, pues tú y yo venimos, nos vemos unas horas, y ¿cómo estás? Y todos nos vemos bien arregladitos. ¿Cómo está, hermano? Oh, la gloria de Dios, hermano, en bendición. ¿Y usted? Oh, en bendición, mi hermano. Pero ¿cómo andas eso de las 7 de la noche en tu casa? Y el lunes, y el martes, y el miércoles, cuando te irritas con los niños y gritas cosas no santas, y te peleas con tu esposa. A mí me da risa cuando en la iglesia esta gente dice, oh sí, a su propio cónyuge dicen, sí, ve y habla con la hermana. Y en la casa, ¿qué hermana ni qué nada, verdad? Salen otras cosas, porque ahí es quien realmente somos. Y no te estoy diciendo que a la iglesia venimos a ser falsos, pero si nos autoexaminamos, a veces en la iglesia exageramos formalidades. Oh, Dios te bendiga, como es, oh, perfecto, en bendición. Y usted, oh, en bendición. Y parecemos robots. Oh, sí, hermano, me siento. Pero escucha esto, el escritor dice, nos podemos autoengañar, pero Dios conoce. A Dios no te le acerques con formalidades. Oh, ¿cómo estás, mi Padre? En bendición. Hey, Dios sabe. Qué bendición ni qué nada, Dios sabe. A Dios acércatele libremente. Acércatele con un corazón sincero. Sé honesto con Dios. Hijo, ¿cómo andas? No, en bendición. Ando mal, Padre. Dios, ando mal.
Estoy luchando con inseguridades y temores. Dios, tú conoces, pero te lo quiero confesar y quiero arrepentirme y quiero buscar de tu ayuda. ¿Por qué puedo acercarme libremente al Señor? Porque el escritor dice, mira, en el sistema sacrificial antiguo, el sumo sacerdote, cuando entraba a presentar sacrificio, no solo presentaba sacrificio por el pueblo, tenía que rociar sangre y presentar sacrificio por sus propios pecados para ser digno de presentar por los pecados del pueblo. Es más, cuando un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, la tradición judía nos dice que le amarraban un cordón con unas campanitas, para que si dejaban de escuchar las campanitas, se miraban los sacerdotes y decían, hasta aquí llegó. Y jalaban el cordón y lo sacaban, porque ellos no podían entrar al lugar santísimo. Así de serio era entrar a la presencia de Dios. Entonces tú escuchas esto, los judíos escuchaban esto y se llenaban de temor y decían, no, espérate, ¿cómo puedo yo acercarme a Dios libremente y decirle todo? Que si Él me rechaza. Y la realidad es que el temor nos impide a muchos acercarnos a Dios, por lo menos por dos razones: el temor a ser rechazados por Dios, o el temor a ser decepcionados por Dios. En primer lugar, muchos nos obstaculizamos porque sentimos que Dios nos puede rechazar. ¿Cómo voy a venir yo a la iglesia y disfrutar y adorar y cantar si esta semana anduve muy mal? Si he hecho cosas malas, si no he contribuido, si no estoy diezmando, si no estoy aportando, ¿cómo voy a entrar yo a adorar al Señor? Pero cuando tenemos esa mentalidad, no hemos entendido el evangelio. Ninguno de nosotros está aquí por obras o méritos humanos. Estamos aquí por la obra de Cristo Jesús. Es como que tú vayas a una fiesta familiar y en el chat familiar, porque todos tenemos chats. ¿Cuántos se meten en el chat de la familia? Que a veces lo tienes que poner en mute porque no paran. Estás tratando de trabajar y media hora vuelves y son 80 notificaciones. Dices, esta gente no trabaja, esta gente ¿qué está haciendo? Entonces te metes en el chat familiar y dices, el sábado vamos a hacer una fiesta. Cada quien va a cooperar. ¿Qué pones tú? ¿Qué pones? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a limpiar? Todo se delega y tú te desconectaste esa semana, vamos a decir. Y llegas el sábado tarde a la fiesta. Y cuando tú llegas, sientes que el ambiente está tenso porque todos contribuyeron, todos colaboraron, todos ayudaron, todos están sentados comiendo en comunión. Y luego entras tú y no falta esa tía que dice, hasta que llegaste, ya buena hora, ya vamos a comer, ya todo está listo. Y tú dices, tía, mil disculpas. No, hijo, y no me vayas a decir que llegaste con las manos vacías, sería el colmo. No, tía, fíjese que no traigo nada. Y te sientas y te sientes tan fuera de lugar, porque todos colaboraron, todos contribuyeron, pero tú no aportaste nada y te sientes indigno de tu silla a la mesa. Muchos vemos el evangelio de esta manera. Llegamos el domingo y nos sentamos a la mesa y entramos como queriendo sentarnos atrás porque decimos, esta semana no colaboré, no contribuí, no busqué a Dios, no hice las cosas bien. Y mira esta gente santa que se ve que es gente de oración, es gente de lectura y es gente de búsqueda. Se les nota, ¿verdad que sí? Betanianitas, se les nota que es gente de fuego, de calibre, pilas, decía mi papá. Gente que busca a Dios. Y tú entras y dices, yo no soy digno de sentarme a la mesa, pero este es el evangelio. Que Dios dice, esta semana no me buscaste, no hablaste conmigo, no me has sido fiel, pero ven y siéntate a la mesa. Tengo algo especial preparado para ti. Por eso el profeta dijo, vengan los que no tienen dinero, vengan y compren y coman miel, leche, vino, pan fresco. Ven y come y bebe y deja de buscar en cisternas rotas lo que solo hayas en la fuente viva que es Cristo Jesús. Este es el evangelio, esto es lo que está diciendo el escritor. No tienes que cargar animales en la camioneta para presentar sacrificio. Vamos a contextualizar. No tienes que venir con buenas obras para ganarte tu espacio a la mesa. Ven y come y bebe y disfruta, porque Cristo tomó tu lugar en la cruz del Calvario. No dejes que el temor te impida acercarte.
Porque cuando tú te detienes de acercarte a Dios creyendo que no te lo mereces, le estás diciendo a Dios que el asiento te lo merecías anteriormente. Y déjame bien, te recuerdo, ninguno de nosotros merece lo que Dios nos ha dado. Por eso es gracia y misericordia. La gracia de Dios es un favor que yo no merezco, y su misericordia es que no me dio lo que sí merecía. Merecía condenación, merecía la perdición, merecía hundirme en el pecado, pero en su misericordia dijo: no te daré lo que mereces, te voy a dar lo que no mereces, te voy a dar mi amor. Y no voy a enviar a un ángel, no voy a enviar a un sacerdote, no voy a enviar a un profeta, voy a enviar a mi hijo a tomar tu lugar. ¿Qué significa esto, iglesia? Que vamos a pecar libremente, que ya porque tenemos un acceso ya nada importa y vive como tú quieres. Claro que no. Mira lo que dice el verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El escritor dice: la gracia y el acceso que Cristo nos ha brindado no nos debe impulsar a vivir en libertinaje y en pecado. A lo contrario, nos debe impulsar a vivir en santidad y en gratitud. Pero cuando caigas y cuando peques, no vayas a esconderte, a huir creyendo que Dios ya no te ama y no te ve. Ven al mismo trono de la gracia donde hallaste salvación, y allí otra vez serás santificado. Allí otra vez serás purificado. Esto es lo que el escritor nos está diciendo. Mira cómo lo dice en el verso 22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El escritor sigue usando esta imagen de simbolismo del Antiguo Testamento, de rituales de purificación y de limpieza. Los judíos tenían tantas leyes en el sistema levítico. No podían tocar un cuerpo muerto, no podían interactuar con no creyentes, no podían casarse con gente fuera del pacto. Habían tantas reglas, y cuando pecaban tenían que físicamente purificarse. Y ahora el escritor toma ese simbolismo y dice: cuando te acercas con un corazón sincero, ¿qué pasa? Con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En otras palabras, el escritor dice: no trates de limpiarte y purificarte para acercarte, sino es cuando te acercas que el Espíritu te purifica y te limpia otra vez. Tú y yo somos como ese niño que se fue a jugar y se ensució totalmente, y luego todo sucio trata de limpiarse. Óyeme, estás sucio. Todo lo que tocas lo ensucias. Alguien que está sucio necesita no limpiarse porque sus manos están sucias, necesita ser limpiado. Y esto es lo que el escritor está diciendo. No te escondas de Dios, acércate libremente, acércate con confianza. Yo he contado esta historia antes, pero creo que aquí sigue siendo pertinente. Recuerdo cuando una de mis hijas era pequeña, tenía como 4 años, y un día en casa hizo algo, desobedeció, y yo comencé a gritar su nombre. La estaba buscando por toda la casa para regañarla, y ella sabía. Entonces se fue corriendo a la sala y tomó una cobija y se puso en el suelo y cerró los ojos y se tapó con la cobija y empezó a gritar mientras yo le llamaba por nombre: hey, ¿dónde estás? Y empezó a gritar en la sala: no estoy. Y yo me paré en la sala y le digo: ¿qué estás haciendo? Ahí estaba escondida con la cobija. ¿Dónde estás? No estoy, papá, no estoy aquí, no me busques, no estoy. Me reí tanto, ya no la pude regañar. Le quité la cobija, la senté, le dije: hija, el hecho de que tú no me veas a mí no significa que yo no te veo a ti. El hecho de que te tapes y me grites: no estoy, no me detiene de reconocer que justo aquí estás. Y el taparte no va a hacer que el problema se desaparezca. O sea, no puedes arreglar la situación antes de venir. Es porque ya cometiste el error que necesitas venir a mí para que yo te ayude a arreglarlo. Si tú te escondes y te encubres, no vas a desaparecer. Y tú te ríes de una niña de 4 años, pero somos iguales con Dios. Esta semana me porté mal, entonces me voy a tapar con una cobija, me voy a sentar allá atrás del santuario, o acá enfrente del santuario, o en medio del santuario, o me voy a quedar en casa a ver y no ir al santuario. Pero donde quiera que estés, te tapas y dices: esta semana no voy a hablar con Dios y no voy a orar porque no me siento digno. Y Dios está llamando: hijo, hija,
tengo algo para ti. No estoy, Dios, no estoy. El hecho de que tú no veas a Dios no significa que Dios no te ve a ti. Por eso el escritor dice: acércate con sinceridad de corazón. Dios ya sabe. ¿Cuántos saben que Dios ya sabe? Dios ya sabe. Entonces no temas que Él te va a rechazar. No temas que Dios te va a decepcionar. Acércate a Dios. En esta vida no existe nadie ni nada que cumplirá todas nuestras expectativas o que superará nuestras expectativas. Pensemos por un momento: el estar casados es una bendición hermosa. ¿Cuántos casados dicen amén? Qué bueno que viniste. Vamos a intentar otra vez. El estar casados es una bendición tan hermosa y grande. ¿Cuántos dicen amén? Un poco forzado, pero les agradezco por lo menos. Es una bendición grandísima. El ser padres es una bendición increíble. Tener a tus hijos, poder criarlos, no es fácil, pero es una bendición hermosa. El tener un buen trabajo donde haces algo que te apasiona, o haces algo en lo cual te esmeras y lo haces con todo tu corazón, es una bendición. Pero incluso ninguna de estas cosas cumple todas nuestras expectativas. Como cónyuges nos fallamos. Entre hijos y padres nos fallamos. En las relaciones fallamos. Nuestro trabajo no lo hace todo. O sea, todo en esta vida, por lo bueno que sea, como un regalo de Dios, tiene limitaciones. Y todo en esta vida nos puede decepcionar. Y tú y yo tenemos la capacidad en esta vida de también decepcionar a otros. Pero el escritor nos dice: Cristo no te va a decepcionar. Porque aunque el sacerdote en el Antiguo Testamento por años y todos los días presentaban sacrificios, Cristo solo presentó un sacrificio, y su vida y su cuerpo fue más que suficiente. Puedes confiar en Jesús. Él es dependible, Él es fidedigno. Puedes poner tu esperanza, tu confianza en Jesús. No te va a rechazar y no te va a decepcionar. Puedes venir a Él, puedes acercarte a Él, puedes comer libremente a la mesa y disfrutar algo íntimo con Él. Y aquí vamos al segundo punto. El escritor nos dice: ¿quieres acercarte a Dios? Acércate sin temor. No trates de ganarte un favor que Cristo ya ganó por ti. Pero en segundo lugar, el escritor nos dice: no dejes de acercarte. O sea, nosotros pensamos que el acercamiento a Dios es algo que necesitamos cuando andamos mal o andamos en vacío. Te recuerdo, lo necesitamos todos los días. Esto no es de que el lunes a sábado me desconecto y el domingo vengo solo a tomar y a recuperarme y a sentir para darle otra vez. Lo necesito todos los días. No solo te acerques, síguete acercando. Sigue buscando al Señor, sigue buscando su presencia. Mira lo que dice el versículo 23, nos destaca este punto. Dice: mantengamos firme. ¿Cómo? Firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El escritor dice: no basta que te acerques con libertad, tienes que también mantenerte firme y no fluctuar en aquel acercamiento, en aquella cercanía. No dejes de buscar a Dios, no dejes de acercarte a Dios. Permanece en su presencia. ¿Por qué? No solo porque le necesitas, sino porque fiel es el que prometió. Porque lo que Él te ha dicho, Él lo va a hacer. Alguien que lo cree y que diga amén. Lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. El escritor dice: síguete acercando. Mantente firme, no te muevas de la presencia de Dios, no te muevas de lo más importante. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios, mi relación con Dios es como toda relación. Si no la mantengo viva, si no me comunico con Él, si no hablo con Él, volviendo a ese lenguaje espacial, me voy de cercanía y proximidad a alejamiento. Y mientras yo me aleje, no significa que Dios no está ahí, Dios no me ama. Es que yo me he desconectado de su presencia. Yo me he desconectado de Él. Mira lo interesante que dice el escritor. Dice: mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Qué es lo que debemos mantener firmes sin fluctuar? No solo nuestra fe. Mira lo que dice: la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es la profesión de nuestra esperanza? Mantén firme sin fluctuar tus creencias, tus convicciones de que Cristo me salvó,
de que Él es fiel, de que Él es justo, de que Él es bueno. Y aquí quiero hacer un hincapié y a desafiarte desde un lente práctico. ¿Cómo sostengo una profesión de esperanza? ¿Cómo sé, en otras palabras, que Cristo es fiel y es bueno y es justo y es santo? Porque lo leo en su palabra. Y cuando yo leo en la palabra profesiones de esperanza, verdades de Dios, sustentan mi ánimo, mi fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora te quiero retar, te quiero hacer un autoexamen. No te desanimes. Esto no es para desanimarte, esto es para desafiarte. No levantes tu mano. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí o estamos escuchando en esta semana no leímos ni siquiera un versículo de la Biblia? No te desanimes. Esto no es para desanimarte, es para desafiarte. No leímos ni un verso de la Biblia, ni uno. Pero bien que no nos perdimos ni una comida. Y no faltamos ni una hora al trabajo. Y no dejamos de ir al gimnasio. Y no dejamos de ver novelas. Ándale. O series o partidos, que no está mal. Pero solo mira el desequilibrio de nuestra vida. Es lo que te estoy tratando de ayudar a entender. No dejamos de tener pasatiempos, no dejamos de divertirnos, no dejamos de hacer lo que consideramos fundamental para nuestro bienestar, pero no leemos la palabra y no hablamos con Dios, cuando eso es lo más importante que deberíamos de hacer. Porque cuando leemos la palabra, ¿qué sucede? Sustento la profesión de mi esperanza. Y cuando sustento la profesión de mi esperanza, lo que realmente creo acerca de Dios, Él es fiel. ¿Por qué sé que es fiel? Porque leí Génesis, y en Génesis vi el pecado de Abraham y de Isaac y de Jacob y de los patriarcas, y vi los errores y me di cuenta, wow, si Dios fue fiel a ellos, que fueron mentirosos, manipuladores, algunos cometieron incesto, grandes pecados, pero Dios no los abandonó. Sé que no me abandonará a mí. Cuando leo Éxodo, cuando leo Hebreos, cuando paso tiempo en Eclesiastés, cuando estudio Isaías, cuando voy a la Biblia, cuando estudio poesía y sabiduría, historia, profecía, ley, epístolas, la verdad de Dios, mi mente es transformada, mi profesión de esperanza es sustentada y la mantengo firme sin fluctuar, porque mi búsqueda de Dios no es teoría, no es abstracto, es una cercanía real. Él es mi Padre, yo soy su hijo, yo soy su oveja, Él es mi pastor, conozco su voz y le sigo. Quiero retarte esta semana. Proponte estudiar la Biblia. Proponte estudiar la Biblia y tómalo tan en serio como que fueran horas de trabajo, como que fuera la comida del día, el pan del día, el agua del día. Y escúchame, lo es, pero trátalo como si fuera. Y si tú te propones hacerlo, vas a estar aquí el próximo domingo y vas a ver una diferencia en tu vida. No te prometo una diferencia en circunstancias, pero sí una diferencia en tu reacción a las circunstancias, sí una diferencia en la manera que ves a las personas, sí una diferencia en cuanto a esa debilidad que te tenía estancado, ese temor que te tenía alejado. ¿Qué es lo que me recuerda? Que el camino está abierto libremente. No que yo lo intué, no que yo lo vi en los cielos, sino que lo leí en la palabra de Dios. Cuando lo leí en la palabra de Dios, la fe vino, se activó en mí por la palabra. Sigue buscando. El acercamiento no es una ocasión de una vez. El acercamiento a Dios es un estilo de vida. Mantente firme en la profesión de tu esperanza. Como mantente en la palabra. Sigue buscando al Señor en medio de pruebas, en medio de dudas. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Fiel es el que prometió, y lo sé en dos aspectos. Lo sé porque lo he leído en su palabra y he visto su fidelidad en ellos y en otros, pero también porque lo he experimentado en mi propia vida. Los judíos que escuchaban esto estaban en una encrucijada porque estaban entre dos mundos, uno pasado y uno venidero. El mundo del sistema sacrificial, el mundo de la ley, el mundo del antiguo pacto. Y luego muchos que no creían que Jesús era el Mesías
seguían viendo hacia el futuro cuando venga el ungido de Dios. El escritor les está diciendo algo que te quiero decir a ti. Los mejores días de tu vida no pasaron y los mejores días de tu vida no vienen. Los mejores días de tu vida, los mejores momentos de tu vida están aquí, porque el velo fue roto y porque tienes acceso al lugar santísimo. O sea, no me malentiendas, miramos al ayer y honramos lo que Dios hizo, y las historias y la memoria del ayer impulsan nuestra fe, y las expectativas del mañana nos retan a seguir adelante, pero es la vivencia del hoy, del aquí y el ahora. No puedo vivir de una presencia que quisiera sentir, no puedo vivir de una presencia que sentí ayer. Yo estoy en su presencia hoy y esa presencia me mantiene. Esa presencia me mantiene. ¿Qué te estoy diciendo? No mires a un acceso venidero, no añores un acceso pasado. Tienes acceso al lugar santísimo hoy. Ya no vivas en el patio de los gentiles y no te la pases en el lugar santo. Entra hasta el lugar santísimo, mora con Él, camina con Él, deja que Él te enseñe a vivir. Dile al que está a tu lado: lo mejor ya está aquí. Anímalo, anímalo, anímalo. Lo mejor ya está aquí. Sé que estás esperando un mejor trabajo, sé que estás orando por un hijo milagroso, sé que estás pidiendo una intervención divina, pero ahorita estás en la casa de Dios y tienes vida para alabarle, adorarle, y tienes acceso al lugar santísimo. Lo mejor ya lo tienes. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es añadidura. Pero el libro de Apocalipsis me dice: Él ya venció. Él ya venció. Él solo viene a consumar lo que ya está hecho. Pero Él ya venció. El león de Judá ya venció. La victoria ya está ganada. El partido ya terminó. Ya estamos en el equipo ganador. Lo mejor ya está aquí. Todo lo demás es añadidura. ¿A qué le temeremos? ¿Qué nos va a desviar? ¿Qué nos va a afanar si ya tenemos acceso a Dios? Y no es el acceso a Dios el todo de la vida. El escritor nos dice: ya lo tienes todo, entonces síguete acercando. Y te quiero dejar con esto. ¿Cómo te acercas a Dios? Acércate sin temor. Acércate continuamente. Es un estilo de vida. Pero por último, acerquémonos juntos. Quiero que notes esto. El escritor en todo este pasaje ha utilizado un lenguaje plural. ¿Lo ves? Vuelve conmigo al verso 19. Así rápidamente un repaso. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acércate. Acerquémonos. ¿Qué? Verso 23, mantengamos. ¿Qué dijo? ¿Por qué Él usa un lenguaje plural? Porque el escritor nos está diciendo: Dios no nos diseñó para hacer esto solos. Dios nos diseñó para hacerlo juntos. Y aquí está el problema. Dicen los mexicanos: aquí está el mero mole. Aquí se enchila todo. Porque estamos bien. Seguir a Dios me encanta, Benji, me fascina esa idea. Wow, Hebreos, qué bendición. # buen domingo. Pero el momento que me hablas de conectarme a una iglesia, de pertenecer, de ir a un TV grupo, de servir, de no solo decir amén, pero empezar a contribuir económicamente y dar de mi tiempo y sacrificar y considerar a otros y llorar con los que lloran y celebrar con los que celebran y ayudarnos cuando la carga es muy pesada y visitarnos en enfermedad y estar ahí en los momentos buenos y malos y dar de mi energía y mis recursos y mi familia. No, ya no me gustó esto de acercarme. Pero el escritor dice: Cristo no viene por llaneros solitarios. Cristo no viene por cristianos piadosos. Cristo volverá por su iglesia. Cristo volverá por su iglesia. Sé que batallamos en aceptarlo, pero hermano, amigo, nos necesitamos. Necesitamos a Dios sobre todas las cosas. Pero ese Dios también nos diseñó
para necesitarnos el uno al otro. Toca al que está a tu lado y anímalo. Dile: te necesito, te necesito, te necesito. Díselo, díselo, díselo: te necesito. Y ahora tú dile a esa persona: pues tú también me necesitas a mí. Díselo así con garra: tú también me necesitas a mí. Nos necesitamos. Mira lo que dice el versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que cuanto veis que aquel día se acerca. El escritor nos dice: nos necesitamos. Y si nos vamos a acercar, nos tenemos que acercar juntos, porque un día en este caminar de la fe tú te vas a caer, y ese día yo te voy a levantar. Y si mañana me caigo yo, tú me levantas mañana. Pero aquí está la clave: pertenecer a una familia no es nada fácil. Tú me vas a herir, yo te voy a herir, nos vamos a lastimar, nos vamos a fallar. No es fácil sacrificar tu tiempo, tu energía, tus recursos, pero el escritor de Hebreos nos está diciendo: para esto vino Cristo, no a salvar llaneros solitarios, sino a levantar un pueblo santo, a levantar una nación santa, a levantar embajadores del reino de los cielos. Nos necesitamos. Ese es el plan de Dios. Yo sé que no es fácil, yo sé que cuesta invitar a gente a tu vida, participar más allá de un domingo, pero es por esto que no perseveramos, porque necesitamos considerarnos unos a otros, necesitamos exhortarnos en amor, necesitamos animarnos en la fe, necesitamos a la iglesia. Y claro que la iglesia es imperfecta. Te decía al inicio del sermón que gente se excusa, pero reitero, esta palabra la enfatizo: es una excusa. Yo no quiero ir a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Pues enséñame un sitio en este planeta que no lo esté. Tu problema no es con los hipócritas cristianos, porque los hay, y también hay cristianos sinceros e íntegros, como hay hipócritas e íntegros en todo ambiente de la vida. Tu problema no es con las inconsistencias de la iglesia de Cristo Jesús. Tu problema no es con la imperfección de la novia de Cristo. Tu problema es con el compromiso de amar a quienes Cristo ama. Cuando alguien te dice: yo no quiero ser parte de la iglesia porque la iglesia tiene problemas, y tú: óyeme, problemas hay en tu casa. Seamos sinceros: yo soy un problema. Conmigo mismo tengo suficiente. Tenemos que amar a quienes Cristo nos ha llamado a amar. Cuando alguien te dice: yo no quiero ir a la iglesia por esto, aquello, otro, al final del día es de alguna u otra manera una excusa para evitar un compromiso, porque pertenecer cuesta, pero pertenecer es la bendición más grande que tú puedes experimentar. ¿Por qué? El escritor dice: y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sé que hemos puesto raíces en este estado, en este país, en esta comunidad, pero iglesia, Cristo viene pronto. Cristo volverá. El escritor dice: no dejes de congregarte, no dejes de conectar, no dejes de buscar a Dios, no dejes de abogar por el bienestar de otros. ¿Por qué? Porque es nuestro deber amar a quienes Cristo ama. Es nuestro deber apoyarnos, porque Él volverá. Él volverá. Si nos vamos a acercar, vamos a hacerlo juntos. ¿Cuántos están de acuerdo? Ponte de pie conmigo.